váyanse ahí, Nahum. Antes de ir al texto, permítame mencionar hoy, 26 de mayo, se recuerda un acontecimiento poco conocido, pero me parece importante mencionarlo, principalmente por el texto que vamos a estudiar y los acontecimientos históricos. Hoy hace 90 años, un grupo de líderes y pastores en Alemania desafiaron al régimen más atroz y despiadado de la historia, a los nazis. Más o menos 6,000 pastores, líderes, luteranos y de otras confesiones firmaron lo que se conoce como la confesión, deme el nombre, como está en alemán se me olvida, la confesión de la Liga Emergente. Ellos se opusieron en 1934 al régimen nazi, que estaba asumiendo el poder en la Alemania, bajo Adolfo Hitler. En ese momento parecía normal lo que estaba pasando, era un gobierno democráticamente elegido. No era un tirano, pero ellos, con una visión bíblica y un entendimiento de lo que estaba pasando, se opusieron rotundamente y se separaron de la Iglesia Evangélica Nacional que Adolfo Hitler fundó y reunió a todas las iglesias en una sola y dijo, ustedes serán la Iglesia Evangélica Nacional alemana, pero van a regirse bajo mi indicación. Ellos se opusieron, dirigidos por Dietrich Bonhoeffer, que murió en abril del 45, a unos días de que terminara la Segunda Guerra Mundial, y otro pastor que se llamó Martin Niemöller. Ellos se opusieron al régimen nazi. Nadie lo vio venir cuando ellos se opusieron. La mayoría de los 6,000 personas que firmaron, pastores y líderes, murieron en los campos de concentración, murieron en las líneas de batalla que los obligaron a ir a pelear y murieron en las cámaras de asesinato que mataron a más de 6 millones de judíos y otras personas más. ¿Perdón? Liga Emergente. La Iglesia Emergente terminó llamándose. Quiero leerles una frase que escribió Martin Niemöller, que estuvo 7 años en las cárceles nazi y anticipó el peligro, pero nadie le hizo caso. Ya ellos dijeron cuando los nazis quemaron libros, cuando una nación quema libros, terminará quemando personas. Los nazis quemaron libros que no se adecuaban a su idea y terminaron quemando personas muchos años después. Este hombre escribió esta frase que me parece que obviamente hoy puede decir usted, pero hoy no existe ese peligro. Ojo, mis queridos hermanos, hay que prestarle atención porque podemos ser engañados por la ideología emergente en nuestra cultura, pero principalmente por el juicio de Dios sobre eso que está en nuestra cultura. Él escribió lo siguiente: cuando los nazis vinieron para llevarse a los comunistas, guardé silencio, porque yo no era comunista. Cuando encarcelaron a los socialdemócratas, me callé, pues no soy socialdemócrata. Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no soy sindicalista. Cuando vinieron a llevarse a los gitanos, no dije nada, porque no soy gitano. Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no dije nada, yo no soy judío. Hoy vienen por mí y no hay nadie quien me defienda. Esas palabras deberían seguir resonando cuando la injusticia,
cuando la opresión empieza a surgir en nuestras naciones. Tenemos guerra en Medio Oriente, Israel contra palestinos, dicen contra Hamas, pero están matando a más de 30,000 personas que no tienen nada que ver con eso. Guerra en Ucrania, invasión de Rusia. Rusia justifica su derecho para hacer la guerra injustificadamente y Ucrania se defiende que es su derecho y al fin y al cabo mueren personas, niños y desplazados que no tienen nada que ver con ese conflicto. Podría seguir mencionando realidades que usted y yo puede decir a nosotros no nos afecta. Mucho cuidado, porque cuando vengan por nosotros tendríamos que decir como decían, y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? El problema es que no va a salir el Chapulín Colorado a ayudarnos, ni nadie más. Nahum es un libro que está inmerso en una historia de injusticias. Nahum es un profeta que escribe su profecía en medio de un momento conflictivo. Y en vez de callar, habla. En vez de guardar silencio, escribe. Y lo hace desde la perspectiva de Dios. ¿Qué idea tiene usted de Dios? ¿Qué idea tiene en su mente de quién es Dios para usted en su realidad, en esta realidad? Los profetas o estos libros profetas que hemos venido estudiando nos deben mostrar quién es Dios. Nos deben acercarnos a aquellos atributos y carácter de quién es Dios y nos deben ayudar a ver cómo Dios actúa en la historia cuando las naciones han hecho su parte. Todos los mensajeros, los profetas, tienen un objetivo: que sus oyentes se vuelvan a Dios y sus caminos, que dejen sus sendas de maldades y justicias y se vuelvan al Dios verdadero. Esa es en esencia la línea que dirige a todas las profecías en las Escrituras. Los profetas menores van en esa misma línea. Nahum transmite un mensaje durísimo contra una nación, Asiria. Esto se da más o menos en el siglo VII a.C., y este libro tiene un mensaje fuerte, intenso, y está dirigido a una nación y a un momento en concreto. Eso ha hecho, por cierto, mis queridos hermanos, que muchos no le den importancia al libro, porque dicen, ya eso pasó y ya no tiene nada que ver con nosotros. Y en muchos instantes los creyentes no lo leen. Yo estoy seguro que si hago una pequeña evaluación pidiéndole a usted que levante su mano si ha leído el libro de Nahum, muy probablemente la estadística nos va a decir que altamente no. Y si lo ha leído, ha llegado a la consideración de decir, ¿y qué significa eso? Porque hay cosas que aparecen ahí que no logramos entender, a diferencia de otros textos. Tenemos que acercarnos a este texto desde una perspectiva histórica y teológica. Histórica para ubicarlo en el momento y teológica para ver a Dios en ese momento. Permítame dedicar un momento a plantear el contexto antes de ir al texto. Porque si no tenemos claro el contexto, el texto nos va a parecer un poco difícil de entender. Así que voy a tomarme un par de minutos para el contexto del texto. Y a partir de ese contexto, ir al texto. Y van a ver que el texto va a tener más claridad de entenderse. Número 1, el autor. El autor Nahum, que por cierto su nombre significa compasión, se sabe poco. Solo lo que la primera frase nos dice: oráculo sobre Nínive, libro de visiones de Nahum, de Elcos.
Es todo lo que nos dice. De él se sabe prácticamente lo que ahí menciona. Muchos expertos han propuesto dónde era ese lugar, el Cos. ¿Dónde era? Hay por lo menos 4 propuestas, las cuales me parecieron a mí muy interesantes y me gustaría compartirlas con ustedes. La primera es una tradición medieval que dice que el Cos estaba cerca de Nínive, en un lugar que se llamaba Al-Krush. Tiene sentido puesto que Nahum, se decía, era descendiente de una familia exiliada en esa zona. Así que tendría sentido, si él era un judío exiliado en Asiria, que ver una profecía en contra de ese imperio. Tiene sentido, pero no se está seguro. La otra propuesta del lugar de El Cos es que está en la zona de Galilea, en un lugar que se llama El Cauce, en la zona de Galilea, sigue estando al norte de Israel. Hay una tercera que dice que esa zona o ese lugar, el Cos, es lo que se llamó en el Nuevo Testamento Capernaum. Inclusive el nombre Capernaum, su etimología significa la ciudad de Nahum. Tendría sentido. Capernaum está en el mar de Galilea, cerca del mar de Galilea. Y otra lo pone o lo ubica en Judá, en el sur. Cualquiera de estas posibles ubicaciones, que otra vez son posibles, pero no se sabe, simplemente podríamos especular, todas de una u otra manera colocan a este autor en Jerusalén, en Judea o en el norte, en este caso. Recuerden, para esta época Israel está dividido en el reino del norte y el reino del sur. ¿Ok? El reino del norte ha caído debido a Asiria. Asiria ya se lo llevó en deportación, solo queda el reino del sur. Y el reino del sur está siendo amenazado por Asiria. Así que él está viviendo en ese momento cuando los asirios tienen el poder y su profecía es en contra de Nínive. Nínive es la capital de Asiria. Así que de una u otra manera es una profecía contra ese imperio. Haciéndole un poquito de recuento, recuerden que en esa época antigua teníamos primero el imperio egipcio, después el imperio asirio, después siguió el imperio babilónico. Después de Babilonia vino los medo-persa, después el griego y después vino los romanos. ¿Ok? Entonces, para que ustedes tengan un recorrido histórico de eso. ¿Por qué es importante? Porque este libro está incrustado en un momento histórico. Asiria. Ese es el imperio. Las profecías, en su gran mayoría, están dadas en contextos históricos de imperios. ¿Ok? Hablemos de Asiria entonces. Esta profecía más o menos anda en el siglo 7 a.C. y para ese momento Asiria era el imperio que gobernaba toda esa zona. Inclusive ya había conquistado a Egipto. Tebas, que era la capital de Egipto en esa época, había caído ante los asirios en el 664 a.C. Y esta profecía uno dice, ¿y en qué momento se escribió? Ella, en el capítulo 3, verso 8, menciona cómo Tebas fue destruido. Así que entonces uno dice, ya el autor sabía que Tebas, Egipto, había caído. También se menciona que Nínive va a ser destruida. Nínive fue destruida en el 612. O sea que más o menos este libro pudo haberse escrito entre el 652 y el 626. O sea, cuando se escribió, puedan haber sido unos 20 a 40 años antes del suceso. ¿Ok? O sea, no que lo escribió y pasó ya, sino que pasaron mucho tiempo, unos 20 a 40 años. Póngale atención a eso, porque las profecías son dadas mucho más antes de que ocurriera. Así que en ese momento es donde se escribe. Cuando se escribe,
realmente Asiria está en el poder. Nadie se le enfrenta. ¿Entendido? Y solo sale Nahum diciendo, vas a ser destruida. Pero Asiria es el poderoso. Pero Asiria ha conquistado todo el mundo. Pero Asiria, su cultura, su poder se ha extendido por todo el mundo conocido. ¿Cómo que va a ser destruida? Y Nahum dice, va a ser destruida. Eso es importante porque esa profecía en su momento no tiene cabida. ¿Por qué? Una frase que escuché. Las promesas de Dios deberían ser nuestra realidad. Las promesas de Dios deberían ser nuestra realidad, no lo que parece real. La realidad de Asiria era que era intocable, que era poderosísimo, que nadie se le enfrentaría. Pero lo que Dios dijo era otra cosa. ¿Y se hizo realidad? Sí. Asiria cayó. El poderío de Asiria empezó a debilitarse. A pesar de haber capturado y destruido Egipto en el 64, en el 664, para el 612 cayó a manos de Babilonia. Que por cierto, para esa época Babilonia estaba sometida a Asiria. Pero para el 612, Nínive es destruida por los asirios, por los babilonios, y los babilonios toman el poder. Ese es un poquito de historia, podría decir más, pero creo que con eso nos ayuda a entender que cuando esta profecía sobre esa nación se da, esa nación es poderosa. Eso es como si alguien dijera hoy en nuestra actualidad, ¿cuál es la nación más poderosa del mundo? Híjole, teníamos que debatir, pero muy probablemente estaría entre Estados Unidos y muy probablemente China. Y que alguien diga, denle 20 años y desaparecerán. Usted se reiría y diga, está loco. China, con los miles de billones de habitantes, con el poderío que tiene. Estados Unidos, que el dólar prácticamente gobierna la economía mundial. Va a caer. Si Dios lo dice, sí, mis queridos hermanos. No que yo lo diga. Si Dios establece que algo cae, eso va a caer. Si Dios dice que algo no va a caer, no va a caer. La promesa de Dios es nuestra realidad. A Asiria se le dijo, vas a caer. Y cayó. Permítame hablar un poquito del libro en su estilo, en su género, cómo es la literatura, y ahorita entramos a ver algunas cositas del libro. Para empezar, es una profecía. La profecía en el idioma hebreo tenía una particularidad, era poesía. En nuestro idioma español no notamos eso, por cierto, porque la poesía en español tiene otra característica que la poesía hebrea no tiene. Nuestra poesía tiene que rimar, la poesía hebrea no tiene rima, tiene imágenes, tiene lo que se llama paralelismos, que son comparaciones. Este libro profético es uno de los más hermosos, tiene muchas particularidades que no tienen otros como tal. Tiene un ritmo poético en hebreo que es majestuoso. ¿Por qué? Porque de una manera hermosa describe destrucción. Eso es lo maravilloso. Imágenes tan fuertes que describen la destrucción de Nínive. Tiene imágenes condensadas que muchas veces describen cosas maravillosas. Permítanme para leerles algunas de ellas. Por ejemplo, inicia describiendo a Dios. Verso 2. Dios celoso, estoy leyendo en la Biblia, Nueva Biblia de los Hispanos. Dios celoso y vengador es el Señor. Vengador es el Señor, irascible, o sea que tiende a la ira, en ese caso.
El Señor se venga de sus adversarios y guarda rencor a sus enemigos. Pero vean cómo dice el verso 3. El Señor es lento para la ira. Suave, pero no me dijo en el versículo anterior que era irascible, o sea, se tiende a molestar. Esa es poesía. Que para sus enemigos se desata su ira, pero también es lento en su ira y grande en poder. Ciertamente el Señor no deja sin castigo al culpable. Esa aparente contradicción de descripción de Dios es que Él va a ejercer su ira contra Asiria, pero recuerden que en ese contexto está su pueblo. Con ellos va a ser lento en su ira. Eso es poesía hebrea. A nosotros nos cuesta un poquito en nuestro idioma español, pero aún así tiene esa magnífica expresión. Vean esta en el versículo 6. Vean este otro contraste tan maravilloso. En presencia de su indignación, ¿quién resistirá? ¿Quién se mantendrá en pie ante el ardor de su ira? Su furor se derrama como fuego y las rocas se despedazan ante él. Son imágenes fuertes de Dios molesto y airado. Pero vean lo que dice el verso 7. Bueno es el Señor. Vean cómo pasa de una emoción intensa, de una imagen fuerte, a algo apacible y bondadoso. El Señor bueno es el Señor, una fortaleza en el día de angustia, y conoce a los que en Él se refugian. Es como si esta ira se descargara sobre sus enemigos, pero si en medio de esa realidad está su pueblo, tiene misericordia porque los conoce. Esas son las imágenes tan fuertes, tan poéticas, tan hermosas y tan asustantes de Nahum. Ahí están inmersas. Por eso se le llama un contraste de belleza y dureza a la vez. Ese libro inicia con 3 palabras que en el idioma original describen la totalidad de la escritura. En el versículo 1 dice, este es un oráculo, muy probablemente su versión dice profecía. La palabra profecía, aunque es una traducción de oráculo, no describe la totalidad de lo que significa la palabra. La otra palabra es que esto es un libro de visiones. ¿Sí? Libro de visiones. Entonces estas 3 palabras, libro, visión y oráculo, describen un poco la manera como se hizo. Primero, libro. La mayoría de los profetas dijeron su profecía y después la escribieron. Pareciera que Nahum no hizo eso. Nahum directamente escribió. Y usted dice, ¿y cuál es la diferencia? No es lo mismo decir y escribir que sentarse a escribir y detallar y después compartir. La mayoría de los profetas eran predicadores. Recopilaron posteriormente sus predicaciones, sus anuncios, sus mensajes. Nahum no. Nahum pareciera ser que es una serie de descripciones que él hace y escribe y posteriormente comparte. Por lo tanto, tuvo el tiempo para poder dedicar a usar toda la literatura, toda la poesía, todos los recursos literarios de su época para expresar lo que Dios quería. Eso lo hace un libro con una característica muy particular. Se tomó el tiempo para usar todos los recursos literarios para comunicar el mensaje de Dios. De tal manera que fuera hermoso, pero duro e intenso. A diferencia de Miqueas, que lo estudiamos la semana pasada. Miqueas es una antología de sermones que después se recopilaron de manera escrita. Entonces uno nota que de un pronto a otro pasa de un tema a otro
y como que corta y reinicia, corta y reinicia. ¿Por qué? Porque son compilaciones de temas. Aquí no. Aquí lleva una secuencia de principio a fin muy, muy intencional en ese caso. La otra palabra, visión. Aunque todo el libro no tiene una visión, una idea de lo que va a pasar, sí está comunicando una realidad. La promesa de Dios de destruir Siria, de juzgar Siria, se la está mostrando acá, pero va a pasar en el futuro. Hay básicamente dos episodios donde sí son visiones. En el capítulo 2, verso 3 al 10, y el capítulo 3 del verso 2 al 3. Esos sí son dos momentos donde describe prácticamente cómo va a ser destruida Nínive. El resto lo que hace es embellecer, si se puede usar ese término, la destrucción. ¿Sí? Pareciera muy contrastante, cómo una destrucción se puede embellecer. Esa era la manera como ellos lo usaban. Ahora, eso me lleva a la tercera palabra, oráculo. No es una palabra que nosotros usamos en nuestro diario vivir y pocas veces lo usamos en nuestro tiempo litúrgico. Pero la palabra oráculo, aunque se pueda traducir de esa forma, realmente lo que quiere expresar es una serie de declaraciones de guerra o una serie de palabras en contra de una nación externa. Solo se usa en la Biblia cuando es una nación externa, fuera de Israel, y son declaraciones de destrucción. ¿Cómo lo digo en español? No sé si esto alcanzará, pero básicamente son una serie de declaraciones para maldecir a una nación de parte de Dios. Suena raro, pero no veo otra forma de decirlo en español, porque la palabra en hebreo, masá, no se puede traducir al español ni como profecía, porque sí es profecía, pero es más que profecía, porque solo se usa para decirle a una nación externa a Israel y declararle la guerra, o sea, decirle, te vamos a destruir, Dios está con nosotros y no contra ti. ¿Me explico? Es una forma de decirlo de esa manera, y para eso se utiliza el término oráculo. Son pocas veces que aparece en la Biblia, por lo menos en el idioma original, y solo en ese ámbito. Podemos resumir entonces que este es un libro que muestra una realidad futura de Nínive con un oráculo, una serie de sentencias de parte de Dios para juzgar a Nínive. ¿Correcto? Preguntará usted, ¿y por qué Nínive tiene que ser juzgado? Hay una relación bastante cercana, aunque en el tiempo separada, entre Jonás y Nahum. Hace 2 domingos, ¿verdad? Sí, 2 domingos, hablamos de, la pastora Rocío nos predicó sobre Jonás. Jonás es la muestra de la misericordia de Dios sobre Nínive, y que Jonás no estuvo dispuesto a aceptar. Jonás murió y lo único que vio fue la misericordia de Dios de Nínive. Mis queridos hermanos, a Jonás le hubiera encantado Nahum. Hubiera estado fascinado con Nahum, mis queridos. Sería su héroe de la fe. O haber tenido la visión de Nahum, estaría fascinado Jonás, pero no, le tocó a Jonás otro episodio. Más o menos han pasado unos 150 años, poco más, poco menos. Nínive se arrepintió en esa generación, pero después, en el tiempo, vino su castigo. ¿Por qué? Porque las siguientes generaciones volvieron a lo de antes. Aquí viene el juicio de Dios. Y usted dirá, ¿están relacionados? Solo existen 2 libros proféticos que terminan con preguntas. Jonás y Nahum. Jonás dice lo siguiente, porque la forma de terminar de esos libros nos describe muchísimo la intención total de ese libro. En Jonás
versículo 11, capítulo 4 dice, y no he de apiadarme yo, esto lo está diciendo Dios, de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 220,000 personas que no saben distinguir entre la derecha y su izquierda, y también hay muchos animales. Y ahí termina. Nahum termina diciendo lo siguiente, ¿sobre quién no pasará constantemente tu maldad? El otro habla de misericordia de Dios hacia Nínive. Nahum habla de la maldad de Nínive sobre todos y Dios juzgándola. ¿Ven el contraste? O sea, que Nahum sí conocía el libro de Jonás y sí sabía la historia de Siria. Y en medio de esa historia oye a Dios traer el juicio sobre una nación que tuvo, que manifestó, que Dios extendió su gracia sobre ellos y misericordia, pero ellos decidieron al tiempo rechazarla. Y entonces, si después de la misericordia lo que sigue es el juicio de Dios. Esto creo que nos da suficiente contexto, mis queridos hermanos, para entender el libro de Nahum. Ahora sí, teniendo un poco ese contexto, vayamos al libro y veamos un poco cómo está escrito todo el libro. Así nos permite a grandes rasgos dar un vistazo a estos 3 capítulos que están exclusivamente concentrados en la destrucción de Nínive. Punto. Eso es todo. Nada más. Primero tiene lo que se llama una introducción, o alguno le llama un sobrescrito, versículo 1, que dice quién es el autor y dónde vive, y qué es lo que va a decir. Básicamente ese es el primer versículo, una introducción. A partir del versículo 2, del capítulo 1, al versículo 8, hay un himno, un cántico, una expresión de adoración al Dios que es guerrero. Aquí se presenta a Dios como un guerrero, alguien que va a hacer la guerra, en este caso en contra de Nínive. Esta es una forma particular de exaltar a Dios. En los salmos, el Salmo 24 y el Salmo 98 tienen similitudes con esto. Y este es un himno histórico que presenta a Dios ejerciendo su autoridad como juez en la historia sobre una nación. Por lo tanto, podríamos decir que Dios es un Dios de las naciones, no solo de la iglesia, sino de todas las naciones. Por lo tanto, todas las naciones van a ser juzgadas y han sido juzgadas por Dios. Ya hemos mencionado cómo Dios se presenta ahí como un Dios celoso. Abro un paréntesis, no tengo el tiempo acá, pero los expertos hablan sobre esto de que Dios es celoso y Dios se aira, tiene ira. Y uno dice, híjole, será como la nuestra, solo hago la observación de que no. Esa es una forma de describir a Dios, pero obviamente su ira y esto de ser celoso no es como nosotros, que está impregnado de pecado. ¿Ok? O sea, que si alguien dice que yo tengo celo de mi esposa, voy a hablar como esposo, eso puede tener tintes pecaminosos también. En el caso de Dios, no. Dios lo que hace es decir, es que están manchando mi nombre y yo tengo en alta estima mi nombre y ustedes no. Tengo celo porque no estiman mi nombre al nivel que debe estar estimado. Básicamente. Entonces Él ejerce su derecho de juzgar eso y lo hace con su ira, que básicamente es derramar su juicio en ese caso. No es la primera vez en las Escrituras que hablan sobre la ira de Dios. Apocalipsis le llama las copas de la ira de Dios. Hay toda una serie de textos que describen a Dios ejerciendo su derecho de juzgar a los seres humanos por no tener en alta estima su nombre. Y recuerden que ese es un mandamiento: no tomarás el nombre de Dios en vano.
y es no solo hablar mal, es vivir mal y no para la gloria de Dios. Cierro paréntesis para mencionar solo eso y seguir adelante. A partir del capítulo 1, verso 9, hasta el capítulo 2, verso 2, este guerrero es presentado como juez, pero también como salvador. Se incrusta en estos versos Dios juzgando a Nínive, pero salvando a su pueblo. Recuerden que en ese momento Nínive, Asiria, ha conquistado el reino del norte. Se los ha llevado en deportación. Eso ocurrió como en el año 700, y no me acuerdo las fechas por ahí. Ya se llevó al reino del norte, pero está empezando a acechar al reino del sur, en ese caso. Y es Judá, que aparece mencionado en el verso 15 del capítulo 1. Es Judá la que va a ser salvada de los asirios. Es Judá la que va a ser protegida de los asirios, porque los asirios van a conquistarla en ese momento. Así que entonces ahí Dios aparece juzgando a Siria y salvando a Judá. Y es ese drama el que aparece ahí, aunque el nombre de Nínive no se menciona explícitamente, sí hay un juicio sobre esta nación. Hay un oráculo de juicio. Ahora sí se entiende el término oráculo, que básicamente son declaraciones de juicio duro y una sentencia sobre eso. Una forma, creo que en nuestro lenguaje actual de oráculo sería la sentencia de un juez. Te sentencio a cadena perpetua, te sentencio a, eso es un oráculo. Una declaración de juicio final sobre alguien, en este caso de Dios como juez, sobre una nación. Eso es un oráculo. Son pocas veces las que aparece en las Escrituras. Aquí aparece varias veces diciendo Dios que va a sentenciar. Por ejemplo, en el versículo 14 del capítulo 1 dice, el Señor ha dado una orden en cuanto a ti. No se perpetuará más tu nombre. Esto es un oráculo. De la casa de tus dioses, esto es contra Nínive, arrancaré los ídolos y las imágenes de fundición. Yo prepararé tu sepultura, porque eres vil. Es una sentencia, es un juicio, es un oráculo. Ahí está uno. No es el único, el verso 9 al 11 aparece otro también. Lo que tramen contra el Señor, Él lo hará completa destrucción. No seguirá dos veces la angustia, porque ellos como espinos enmarañados y ebrios con su bebida serán consumidos como paja totalmente seca. Eso es un juicio. ¿Contra quién? Contra Nínive. Los va a destruir como paja seca. No sé si ha visto la paja seca arder, ¿verdad? Cuestión de que usted le acerque un fósforo y así, se consume rápido. Así será destruida Nínive. Entonces son declaraciones fuertes de imágenes y un oráculo en contra de ello. Ahí en esos versículos, hasta el capítulo 2, verso 2, está toda esa sentencia de este juez guerrero contra ese pueblo. A partir del capítulo 2, del verso 3 al 10, aparece esta visión sobre la destrucción de Nínive. Los estudiosos mencionan que describe bastante bien, muchos años antes, esta destrucción. Por ejemplo, dice, el escudo de los valientes es rojo. Leyendo un poquito sobre eso, me encontré que cuando los babilonios hicieron la guerra, sus escudos eran de cobre, eso fue una introducción que hicieron que los babilonios conquistaran tierras, porque antes los escudos antes de eso los hacían de cuero. Entonces podían cierto tipo de ataques repelerlos, pero no todos. Los babilonios lo hicieron de cobre. La particularidad del cobre es que a la luz del sol toma un color rojizo, en ese caso. Y aquí se describe, sus escudos de los valientes es rojo, en ese caso. Interesante, cómo lo describe en ese caso. Los guerreros están vestidos de escarlata.
tomaron esas vestiduras, también ellos se vistieron de ese color escarlata rojizo, y de acero centellante los carros. Empezaron a introducir carros que tenían partes de acero para que lograran durar más en las batallas. Esto lo hicieron los babilonios, y eso lo que hicieron fue tener un ejército más poderoso para vencer a sus enemigos. Cuando están en formación y se blanden las lanzas de ciprés, por las calles corren furiosos los carros, se precipitan por las plazas, su aspecto es semejante a antorchas, como relámpagos se lanza. Toda esa descripción, según los expertos, fue lo que pasó en Nínive. Cuando Babilonia cayó, literalmente los arrasó. Y los expertos hablan de que fue una atrocidad lo que se hizo. Los babilonios, los historiadores cuentan que literalmente al ver sangre se volvieron locos y mataron, y mataron, y mataron, y asesinaron a todo lo que se movía, destruyendo literalmente Nínive hasta lo último. Fue despiadado lo que pasó, según los historiadores. Nahum lo escribió mucho tiempo antes. A partir del versículo 11, empieza una expresión donde el profeta, con imágenes, ridiculiza a Nínive. Recuerden que en el momento en que él escribe es una gran nación, es poderosa, tiene el control total, y el profeta se burla de ellos. Empieza en el versículo 11 a burlarse y compara a Asiria con un león desolado. Después hay otro oráculo intermedio en el capítulo 3, inserta otro oráculo con un ay. El ay es un lamento. Ay de la ciudad sanguinaria. Recuerden que en ese momento Nínive era poderosa. Alguien se oponía, lo destruía. Por eso se le dice sanguinaria. Y en medio de eso hay un lamento, una forma de expresión de ruina sobre otros. Recuerdan que Jesús lo usó. Ay de ti, Jerusalén. ¿Recuerdan? Jeremías también lo usó. Ay de ti, Jerusalén. Aquí es, ay de ti, la sanguinaria, Nínive. Hay una sentencia sobre ella. Toda tu mentira y pillaje, y que nunca cesa en su rapiña. Y empieza a describir su caída. Y después vuelve a ridiculizarla, comparándola con una ramera bruja en el capítulo 3, verso 4. Todos por las muchas prostituciones de la ramera, la encantadora, la maestra de hechizos, que seduce a las naciones con su prostitución y los pueblos con sus hechizos. Aquí estoy contra ti, declara el Señor de los ejércitos. Levantaré tus faldas sobre tu rostro y mostraré a las naciones tu desnudez y a los reinos tu vergüenza. Se burla de ellos. Recuerden que dijimos que esta era una profecía dura contra una nación que tuvo la gracia y la misericordia de Dios y no quiso seguir en ese camino. Por eso es tan duro. Y no solo se burla y la ridiculiza, sino que la compara con Tebas, en el verso 8 en adelante. Recuerden que Tebas era la capital de Egipto. Asiria conquistó Egipto y destruyó Tebas. Ahora dice, lo que le hiciste tú a Tebas, Dios te lo hará a ti. O sea, imagínense que uno de Asiria lea esta profecía y dice, suave, ¿eres tú mejor que Tebas? La sentada sobre el Nilo, rodeada de aguas, cuyo baluarte era el mar y las aguas su muralla. ¿Eres tú mejor que ellos? Y cualquier asirio diría, pero nosotros la conquistamos, nosotros la destruimos, ahora esa zona es nuestra. Y Dios dice, tú no eres mejor que ellos. Vas a ser destruida como ellos. Entre la destrucción de Nínive y la destrucción de Tebas han pasado 40, 50 años. ¿Sí?
pero va a ser destruida. Así que hay aquí una expresión de comparación histórica, diciéndole que lo que le hiciste a otros, Dios te lo hará a ti. Y termina a partir del versículo 11 hasta el 17 y hasta el final, si se quiere, con una serie de declaraciones de ataque a Siria y su destrucción. En lo que Asiria se fortalecía, Dios la va a destruir. En lo que Asiria consideraba que era su fortaleza, Dios la va a tocar y destruir. De ahí que dice, por ejemplo, así es tu pueblo, el verso 17. Tus oficiales son como langostas, tus jefes como nubes de langostas, posados sobre las tapices en un día de frío. Sale el sol y se van, y no se sabe dónde están. Confiad en sus generales, no van a servir para nada. Es lo que está diciendo ahí. No sé si ustedes saben, pero las langostas no van con el frío. Tus generales son como langostas, van a ser como langostas en el frío, no van a hacer nada. Se van a morir. Duermen tus pastores, oh rey de Asiria, tus nobles reposan, tu pueblo está disperso por los montes, no hay quien los reúna, no hay remedio para tu quebranto, tu herida es incurable. Todos los que oigan noticia de ti batirán las palmas sobre ti. Termina diciendo, vas a ser destruida. Ese es el libro de Nahum. Un libro que describe cómo Dios juzga a una nación que tuvo la oportunidad de experimentar el perdón y la gracia de Dios, pero la siguiente generación decidió no seguir por ese camino. Nínive fue destruida, Judá se salvó, pero esa salvación le duró apenas un par de años, porque Judá fue tomada por Babilonia y destruida, ya que ellos, viendo lo que Dios hizo sobre Nínive, lo celebraron, pero no se humillaron a Dios, ni se volvieron a Él, y por lo tanto, un par de años después, Babilonia destruyó Jerusalén, más o menos unos 60, 70 años después. Permítame terminar con un par de conclusiones y reflexiones sobre este libro de Nahum y sobre el género de poesía profética como tal. Primero, el género poético debe ser estudiado en contexto histórico. Muy probablemente no nos guste algunas veces estudiar la historia, pero si no tenemos el contexto histórico no vamos a entender lo que está pasando. ¿Por qué? Porque la profecía es la forma de describir cómo las promesas de Dios se hacen realidad en la historia. Nahum es una profecía inserta en un contexto histórico, pero muestra la naturaleza de Dios, cómo Dios juzga a las naciones. Y si Dios lo hizo así, ¿por qué hoy vamos a decir que no lo va a hacer? Dios es el juez de toda la tierra. Dios juzga a las naciones, a los pueblos, a las familias y a los individuos. Dios no ha cambiado. Dios sigue juzgando. Pero los enemigos de Dios son y serán aquellos que se oponen a Dios y su palabra. Por eso debo interpretar el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento, y Pablo le dijo a la iglesia de Efeso: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra todos los gobernadores del mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Yo no tengo que luchar contra personas. Las personas no son nuestros enemigos. Son las ideologías, son las ideas, son las mentiras que gobiernan las mentes y la sociedad. Eso
son nuestros enemigos, principalmente ideas, ideologías y mentiras que vienen de las tinieblas. Así que, mis queridos hermanos, no levante un oráculo en contra de una persona. Levántela en contra de la influencia que controla a esa persona. La forma en que Dios ejerce su juicio sobre sus enemigos escapa a nuestro entendimiento. Mis queridos hermanos, nosotros estamos limitados para entender la justicia de Dios porque nuestro entendimiento de justicia y de tiempo es limitado. Dios ejerce su juicio a su manera. Nahum es la evidencia de una profecía que duró años en ejercer su cumplimiento, pero se cumplió. Nínive fue destruida y nunca más se levantó. El juicio de la ira de Dios va a venir sobre toda injusticia e impiedad de los hombres que se levantan contra Dios tratando de detener la justicia de Dios. Romanos capítulo 1, verso 18. El punto es, ¿estamos nosotros del lado de la justicia de Dios o del lado de la injusticia contra Dios, aún siendo creyentes? Vean lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Dieter Bonhoeffer dijo lo siguiente: no te embarques en el tren equivocado. De nada te sirve correr por el corredor del tren si va en dirección contraria. No te embarques en el tren equivocado. De nada te sirve correr en otra dirección cuando el tren va para allá. Yo admiro mucho a Dieter Bonhoeffer. Fue valiente, murió muy joven y se opuso a sus propios hermanos en la fe porque estos estaban equivocados apoyando el régimen nazi. Y fue ahorcado el 9 de abril de 1945, a 25 días del fin de la Segunda Guerra Mundial. Él salió de Alemania, estuvo en Estados Unidos y regresó para ser encarcelado y juzgado como alta traición, espía y demás. Hoy sigue retumbando en la historia sus palabras. Cuando la iglesia ve la injusticia y no hace nada. Nahum es una evidencia de que Dios está a favor de la justicia y va a ejercer su juicio. Y quiere que su iglesia siga ese camino. Mis queridos hermanos, hoy se están levantando en nuestra sociedad una serie de situaciones con las que no podemos estar a favor, aunque sean legales y sean una ley. La ira de Dios va a venir sobre toda injusticia, ya sea en este momento o al fin de la historia. Dios va a ejercer su juicio, pero hay esperanza, hay misericordia, hay perdón, hay gracia en Cristo Jesús. ¿Qué tiene que hacer la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Anunciar el evangelio de la gracia del Señor Jesucristo a todos, aunque eso tenga un alto precio. Esta profecía está enmarcado en ese alto precio. El precio de estar a favor de Dios, a favor de la gracia, a favor del perdón y a favor de vivir para la gloria de Dios, sin importar lo que eso signifique. Aunque nos rechacen, aunque no estén de acuerdo con nosotros, estamos a favor del evangelio de Jesucristo. No lo cambiamos. Amén. Pongámonos de pie para orar.